Mis llaves aún estaban calientes en la palma de mi mano cuando empujé la puerta principal, con las bolsas de la compra cortándome dolorosamente las muñecas. La luz del sábado por la tarde se filtraba a través de las cortinas del salón, bañándolo todo en ese suave resplandor primaveral que normalmente me hacía sonreír. Pero hoy no. El ambiente se sentía pesado, cargado. Marcos estaba desparramado en mi sillón reclinable de cuero, el último regalo que me hizo Marta antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies en calcetines apoyados en alto, una botella de cerveza medio vacía colgando lánguidamente de sus dedos. El mando a distancia descansaba sobre su barriga como si fuera un cetro, el rey en su trono. Supongo que, en su mente, lo era. Oye, viejo, dijo sin dignarse a apartar la vista del partido de baloncesto. Su tono era perezoso, despectivo. Tráeme otra cerveza de la nevera, ya que estás de pie. Dejé las bolsas de la compra lentamente en el suelo, sintiendo el peso de los cartones de leche y las hogazas de pan. Las asas de plástico me habían dejado surcos rojos en las palmas. ¿Perdona?, pregunté, aunque le había oído perfectamente. ¿Me has oído? Los ojos de Marcos permanecieron fijos en la pantalla de televisión, hipnotizados por los jugadores. ¿Una estrella Galicia? No de esa porquería barata que bebes tú. Algo frío y pesado se instaló en mi pecho. Había comprado esas cervezas específicamente para él, gastando el dinero de mi pensión en una marca que nunca tocaría. Un pequeño sacrificio más en una larga lista de ellos. Marcos, acabo de entrar por la puerta. Estoy cansado y necesito guardar esta compra. Ahora sí me miró. Su rostro tenía esa expresión familiar, una mezcla de irritación y condescendencia. La que decía que yo estaba siendo irrazonable, difícil. ¿Cuál es el problema? Ya estás de pie. Y yo estoy cómodo. El problema, dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero, que me sorprendió a mí mismo, es que esta es mi casa. Los pies de Marcos golpearon el suelo con un ruido sordo y agresivo. Se levantó lentamente, desenrollando su cuerpo con una pereza deliberada, usando su ventaja de altura como un arma de intimidación. A sus 30 años, era más grande que yo, más corpulento, pero yo había tratado con matones de todo tipo mucho antes de que él naciera. ¿Tu casa?, se burló, dando un paso hacia mí. Qué gracioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Pagamos las facturas, con mi dinero. ¿O esos son solo detalles sin importancia para ti? La puerta de la cocina se abrió de golpe. Apareció Valeria, con el pelo rubio recogido en una coleta desordenada y un paño de cocina en las manos. Contempló la escena en un instante. Marcos de pie sobre mí, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz tenía ese tono de advertencia que recordaba de su adolescencia, el que precedía a una tormenta. Tu padre está siendo difícil, como siempre, dijo Marcos sin apartar sus ojos de mí. Le he pedido que me traiga una cerveza, y está montando un drama federal. Valeria me miró con una decepción palpable, como si yo fuera un niño terco teniendo una rabieta. Papá, por favor, tráele la cerveza. No vale la pena discutir por una tontería así. Pero Marcos no había terminado. Se acercó más, lo suficiente como para que su aliento a alcohol me golpeara la cara. Mira, Julián, así es como va a funcionar esto. Vives en nuestra casa. Por lo tanto, contribuyes. Eso significa que cuando te pido que hagas algo, lo haces. Sin preguntas, sin malas caras. ¿Entendido? Nuestra casa, repetí, manteniendo mi voz nivelada aunque mi corazón martilleaba con furia. Así es, Valeria se puso al lado de su marido, formando un frente unido contra mí. Su lealtad era clara. Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Marcos y haces lo que te pide, como parte de la familia, o puedes hacer las maletas y marcharte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, venenosas. Miré a mi hija, buscando desesperadamente un rastro de la niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Solo encontré la misma expresión de arrogancia y derecho adquirido que su marido. De acuerdo, dije en voz baja. Marcos sonrió con aire de suficiencia, creyendo haber ganado. Bien. Ahora, sobre esa cerveza. Haré las maletas. La sonrisa engreída se borró de su rostro al instante. La boca de Valeria se abrió ligeramente, estupefacta.
Esperaban que me derrumbara, que me disculpara y corriera a la cocina como un perro apaleado. Me di la vuelta hacia el pasillo, dejando las bolsas de la compra donde estaban. Detrás de mí, oí la brusca inspiración de Marcos y el susurro incrédulo de Valeria: «Papá, espera». Pero yo ya caminaba hacia mi dormitorio, con paso firme sobre el suelo de madera que Marta y yo habíamos restaurado juntos 20 años atrás. La maleta bajó del estante superior del armario con un golpe sordo, levantando una pequeña nube de polvo. Era una maleta vieja de cuero, resistente, llena de arañazos y recuerdos. La había comprado para nuestra luna de miel en los picos de Europa, en una época en la que Marta todavía estaba viva, rebosante de salud, y el futuro se extendía ante nosotros como una carretera infinita y soleada. Ahora, abierta y vacía sobre la cama que habíamos compartido, esperaba para engullir los escasos restos de mi vida en esta casa. Empecé a empacar de forma metódica, casi robótica, un mecanismo de defensa contra el dolor que amenazaba con ahogarme. Ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, ni mucho menos. Solo lo suficiente para empezar de nuevo. Desde el salón llegaba el murmullo de susurros urgentes y acalorados. La voz de Marcos, dura y cortante, se elevaba ocasionalmente por encima de los tonos más suaves y confusos de Valeria. Estaban deliberando, improvisando una estrategia para manejar la inesperada rebelión del viejo. No contaban con esto. Su plan no incluía mi dignidad. Mis manos se movían sin un pensamiento consciente, doblando camisas con una precisión automática, enrollando corbatas que no sabía cuándo volvería a usar. La fotografía enmarcada de Marta que siempre tenía en mi mesilla de noche fue lo primero que guardé, envolviéndola con cuidado en un pañuelo de papel antes de colocarla en el bolsillo lateral de la maleta. Luego, mis medicamentos, las gafas de leer, el pequeño diario de cuero donde apuntaba mis gastos y pensamientos. Lo esencial para sobrevivir, no para vivir. Cuando salí al pasillo arrastrando la maleta, dejaron de hablar al instante. El silencio que cayó fue pesado, cargado de reproches no dichos. Marcos había vuelto a ocupar su sillón, pero su postura ya no era relajada. Estaba tenso, alerta, observándome como un halcón. Valeria permanecía de pie junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho, una barrera física. Intentaba parecer severa, enfadada, pero no podía ocultar la incertidumbre y una pizca de miedo en sus ojos. Ninguno de los dos se despidió. No hubo un «papá, por favor, no te vayas». No hubo un atisbo de remordimiento. Solo un silencio tenso y expectante. El coche, mi viejo Buick, arrancó al primer intento, fiable como siempre. Un amigo leal en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Salí marcha atrás de la entrada sin mirar la casa por el espejo retrovisor, sin comprobar si me observaban desde la ventana. Necesitaba mantener la vista al frente, hacia el futuro desconocido. El trayecto de 30 minutos hasta la pensión El Roble me dio tiempo para pensar, para que la cruda realidad de lo sucedido se asentara. Los recuerdos llegaron en oleadas dolorosas mientras conducía por el centro de Oviedo. La matrícula de la Universidad de Valeria, una prestigiosa escuela privada de Madrid en la que ella había insistido en estudiar. 40 euros al año. Recordé haber trabajado horas extras en el banco durante 4 años seguidos, aceptando clientes adicionales, quedándome hasta tarde para revisar solicitudes de préstamos hasta que se me nublaba la vista. Aún recordaba los calambres en las manos después de rellenar tantos formularios. Su boda había costado 25 euros. La familia de Marcos, supuestamente, no podía permitirse pagar su mitad, así que yo la cubrí discretamente, sin querer avergonzar a nadie. El salón de recepciones, las flores, su vestido de diseñador, todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Y lo fue. Fue un día precioso, pagado con mi sudor y mis ahorros. Luego vino la casa. Esta casa. 75 euros de mis ahorros de jubilación para la entrada, porque las parejas jóvenes necesitan una ayuda para empezar en la vida. Eso es lo que hacen los padres, me repetía a mí mismo. Es lo que Marta habría querido que hiciera. Después de la entrada, llegaron los pagos mensuales, una sangría constante y silenciosa. 1,2 euros para su hipoteca, 300 para las facturas de luz y agua,
500 para la compra del supermercado cuando el dinero se ponía justo a final de mes. Mi pensión desaparecía en sus vidas, pedazo a pedazo, y yo me había convencido a mí mismo de que eso era amor, que era mi deber como padre. ¡Qué ciego había estado! Ahora veía que no era amor, era una explotación. No era mi deber, era un abuso de mi generosidad. La pensión El Roble estaba en las afueras de la ciudad. La habitación era pequeña, pero limpia. Dejé mi maleta y me senté pesadamente en el borde del colchón. El silencio aquí era diferente. No era la calma confortable de mi hogar, sino el vacío hueco de un espacio anónimo y temporal. Saqué mi teléfono y abrí mi portátil. Mañana era domingo, pero algunas cosas no podían esperar. La guerra había comenzado. La mañana del domingo llegó gris y nublada, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo sombrío pero decidido. Extendí mi documentación sobre la pequeña mesa de la pensión como un general planeando una campaña militar. Extractos bancarios, pólizas de seguros, documentos legales, todo perfectamente organizado, todo al alcance de la mano. Era mi arsenal. La primera llamada fue al Banco Nacional. Sabía que la atención al cliente en domingo era limitada, pero los sistemas automatizados y los servicios de emergencia nunca duermen. Buenos días, señor Julián, dijo una voz amable después de que navegara por el laberinto de opciones del contestador automático. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca de la propiedad en la calle Pino, número 847, asociada a la cuenta que termina en 4729, dije, mi voz sonando firme y clara. Hubo una pausa, seguida del rápido tecleo de un ordenador. Señor, compruebo que ese pago domiciliado ha estado activo durante los últimos 5 años. ¿Está completamente seguro de que desea cancelarlo? Completamente seguro, respondí sin un ápice de duda. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio para nuestros registros? Los actuales residentes de la vivienda ya no cumplen los requisitos para mi asistencia financiera, respondí con una frialdad calculada. Más tecleos. Muy bien, señor Julián. El pago automático será cancelado con efecto inmediato. La próxima cuota no será cargada. Debería recibir una confirmación por escrito en su domicilio en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Colgué. Un peso menos. El pilar fundamental de su castillo financiero acababa de ser demolido. Pronto recibirían una llamada muy diferente del banco. La segunda llamada fue aún más fácil. La compañía de seguros con la que había estado durante 30 años. Había estado asegurando sus 2 coches con mi póliza durante 3 años. El todoterreno de Marcos, el compacto de Valeria. 280 € cada mes por vehículos que nunca conducía, una cobertura para accidentes que nunca causaría. Necesito eliminar 2 vehículos de mi póliza, le dije al agente. Mi hija y mi yerno necesitarán establecer su propia cobertura de seguro a partir de ahora. Por supuesto, señor. ¿Cuándo le gustaría que este cambio entrara en vigor? Hoy mismo, si es posible. Las tarjetas de crédito llevaron un poco más de tiempo, pero el resultado fue el mismo. Valeria era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas. Visa, Mastercard y la tarjeta de El Corte Inglés. Había estado pagando una media de 500 € mensuales por saldos que yo no había creado, por caprichos y compras que nunca había hecho. Señor Julián, al eliminar a los usuarios autorizados, ellos ya no podrán utilizar las tarjetas, pero cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad legal, me explicó pacientemente el representante de Visa. Lo entiendo perfectamente. Por favor, elimínelos de inmediato. Quiero que se bloqueen todos los cargos futuros por su parte. Cada llamada completada se sentía como quitarme un ladrillo de encima. Mis 30 años de experiencia en el sector bancario me habían enseñado los entresijos de los sistemas, el lenguaje legal preciso, los procedimientos adecuados. Todo lo que estaba haciendo era completamente legal, y estaba dentro de mis derechos. Simplemente estaba reclamando lo que era mío. El cambio en mi seguro de vida requería documentación por escrito y una visita a la oficina, pero inicié el proceso por teléfono. 100 € que estaban destinados a Valeria, dinero que había acumulado para proteger el futuro de mi familia. Pero el concepto de familia había cambiado drásticamente para mí en las últimas 24 horas. Para el mediodía, había realizado 8 llamadas. Pagos de hipoteca detenidos, seguros de coche cancelados,
tarjetas de crédito bloqueadas, transferencias automáticas anuladas. El flujo constante de dinero que había estado desangrando mis cuentas durante años se había detenido. Me recosté en la silla barata de la pensión y miré mis notas. Una lista de números de confirmación, códigos de referencia y fechas de entrada en vigor. Era el rastro de papel de mi recién recuperada independencia financiera. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Ni una llamada perdida, ni un mensaje urgente. Aún no lo sabían. Probablemente no se darían cuenta hasta que el primer pago de la hipoteca fuera devuelto, hasta que la primera factura llegara con sus nombres en lugar del mío, pero lo sabrían. Y lo sabrían pronto. La tormenta se estaba gestando, y yo estaba a salvo en mi refugio, observando desde la distancia. La semana pasó con una calma extraña para mí, pero al parecer, fue una auténtica pesadilla para ellos. Me había instalado en una rutina sencilla en la pensión El Roble. Café solo del vestíbulo por la mañana, desayuno en la cafetería de la calle de al lado, donde servían los mejores pinchos de tortilla, y largos paseos por los tranquilos barrios de Oviedo, redescubriendo una ciudad que había olvidado mirar. Mi teléfono, mientras tanto, se convirtió en un registro de su creciente pánico. Empezó lentamente. Un par de llamadas perdidas el lunes. 5 el martes. Para el miércoles, había 12 mensajes de voz. Para el viernes, el contador marcaba 22 llamadas perdidas y una docena de mensajes nuevos. Decidí escucharlos en orden cronológico, con una taza de café en la mano, como si estuviera revisando un informe de mercado. Fue un fascinante estudio de la progresión de la confusión a la ira, y de la ira a una desesperación casi palpable. Los primeros mensajes eran casi casuales, teñidos de una ligera irritación. La voz de Valeria el lunes por la tarde: «Papá, oye, ha debido de haber algún tipo de error bancario con el pago de la hipoteca, porque nos han llamado del banco. ¿Podrías llamarme cuando escuches esto?» Luego, Marcos, el martes por la mañana, con un tono de fastidio apenas contenido: «Julián, la aseguradora del coche dice que la póliza ha caducado. A ver si puedes arreglarlo, que tengo que usar el coche para trabajar». Pero a mediados de la semana, el tono había cambiado drásticamente. El pánico había empezado a filtrarse en sus voces, agrietando su fachada de superioridad. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» La voz de Valeria sonaba rota por la frustración en un mensaje del miércoles. «El banco dice que detuviste el pago automático. Quieren el importe total de la cuota para el viernes, o iniciarán los procedimientos de ejecución hipotecaria». Esto es una locura. Los mensajes de Marcos se volvieron cada vez más agresivos y amenazantes. «Julián, más te vale que arregles esto ahora mismo. La gente me está haciendo preguntas sobre mi seguro. Nos estás haciendo quedar como unos morosos por toda la ciudad». Su tono era el de un hombre acostumbrado a que sus problemas fueran resueltos por otros, y que no podía comprender que su fuente de soluciones se hubiera secado. Las últimas llamadas, las del jueves y el viernes, rozaban la súplica patética. Valeria llorando desconsoladamente, prometiendo que arreglarían las cosas, que podían hablarlo todo, si tan solo les devolvía la llamada. Marcos, probando un enfoque diferente, casi cómico en su torpe falsedad: «Oye, Julián, sé que he sido un poco duro. A veces me puede el estrés. Quiero arreglar las cosas, ¿vale? Eres como un padre para mí. Hablemos». Borré cada mensaje de voz después de escucharlo, sintiendo no tanto satisfacción, sino una especie de desapego clínico. Sentía una leve curiosidad por su creciente desesperación, como un científico observando una reacción química predecible. Habían construido su vida sobre una base de mi sacrificio, y ahora que esa base había sido retirada, su mundo se estaba desmoronando. El jueves por la mañana, mientras volvía de mi paseo, llamaron a la puerta de mi habitación de la pensión. A través de la mirilla, los vi a ambos. Valeria con un suéter arrugado y el pelo revuelto, Marcos con su ropa de trabajo y una expresión sombría. Ambos con aspecto de haber dormido muy mal. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando físicamente la entrada. No los invité a pasar. Este era mi espacio, mi territorio, papá. Los ojos de Valeria estaban enrojecidos e hinchados, su compostura habitual completamente rota. «Necesitamos hablar». «¿Hablar de qué?», pregunté con calma. Marcos se adelantó,
empujando a Valeria a un lado, con el rostro enrojecido por la ira contenida. Hablar del hecho de que estás intentando arruinarnos la vida por una estúpida y jodida discusión sobre una cerveza. No estoy intentando arruinar nada, dije, mi voz tranquila y firme. Simplemente he dejado de pagar por vuestras vidas. Es diferente. La hipoteca, Julián, la voz de Marcos se elevó, atrayendo la atención de un huésped que pasaba por el pasillo. No puedes simplemente dejar de pagar la hipoteca, esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa, le corregí con una calma que pareció enfurecerle aún más. Mi nombre está en la escritura, mi firma está en el préstamo. Vosotros dos solo erais invitados. Invitados que se quedaron más tiempo de la cuenta y olvidaron sus modales. Valeria agarró el brazo de Marcos cuando él dio un paso instintivo hacia la puerta, como si fuera a forzar la entrada. Papá, por favor, suplicó, podemos arreglar esto. Marcos se equivocó al hablarte así. Los dos nos equivocamos. Fuimos injustos. Pero no puedes simplemente dejarnos así, sin avisar, sin hablarlo. Tú me diste un ultimátum, Valeria, le recordé, mirándola directamente a los ojos. Haz lo que Marcos dice o vete. Esas fueron tus palabras exactas. No hubo oferta de diálogo entonces. No lo decía en serio. Estaba enfadada, exclamó, aunque ambos sabíamos que era mentira. Sí, lo decías, la miré, y en ese momento, solo vi a una extraña con el rostro de mi hija. Cada palabra. Simplemente no esperabas que yo, el viejo tonto y manejable, eligiera la opción 2. Marcos, viendo que la agresión no funcionaba, intentó un enfoque diferente, su voz adoptando un tono artificialmente calmado y razonable que era aún más insultante. Mira, Julián, todos dijimos cosas que no queríamos decir en el calor del momento. Pero estás hablando de nuestro hogar, de nuestro historial de crédito, de nuestras vidas enteras. No puedes simplemente quitarnos la alfombra de debajo de los pies de esta manera. No es justo. Puedo, y lo he hecho. Empecé a cerrar la puerta lentamente. Queríais que me fuera, me fui, queríais manejar vuestras propias vidas y tomar vuestras propias decisiones. Ahora podéis hacerlo. Felicidades por vuestra independencia. Papá, espera, la voz de Valeria se quebró, llena de una desesperación que sonaba casi genuina. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con todo lo que hemos pasado juntos? Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, mirándola a la cara. Por un instante, un recuerdo fugaz me asaltó, la imagen de una niña pequeña con coletas ayudándome a rastrillar las hojas en otoño, trayéndome dientes de león que había arrancado del jardín como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Pero esa niña había crecido. Se había convertido en alguien que podía quedarse de brazos cruzados mientras su marido humillaba a su padre en su propia casa. La familia funciona en ambos sentidos, cariño, dije en voz baja, la tristeza superando a la ira. Pasé 5 años cuidando de vosotros dos. Apoyándoos en todo. Cuando llegó el momento de que me mostraras un mínimo de respeto, de que me defendieras, elegiste a él en su lugar. La falsa compostura de Marcos se hizo añicos de nuevo. Maldito viejo rencoroso. No puedes simplemente. Puedo llamar a la policía si sigues levantando la voz, le interrumpí, mi tono ahora gélido. Esto es una propiedad privada, y estás alterando la paz. Y te aseguro que no dudaré en hacerlo. Se me quedaron mirando, probablemente viéndome con claridad por primera vez en años. No al padre de corazón blando, no a la cómoda cuenta bancaria con piernas, sino a un hombre que finalmente había aprendido a decir no, y que lo decía en serio. Marcos agarró a Valeria por el codo, su lenguaje corporal admitiendo la derrota. Vámonos. Ya resolveremos esto nosotros mismos. Se dirigieron de vuelta a su coche. La arrogancia de Marcos había sido reemplazada por una postura encorvada y preocupada. Valeria miró hacia atrás por encima del hombro, con la expresión de quien ve a un extraño, y no le gusta lo que ve. Los vi marcharse, y luego cerré la puerta y volví a mi portátil. Aún quedaban llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de desmantelar una relación construida sobre la dependencia estaba lejos de haber terminado. Necesitaba un café y la oportunidad de pensar con claridad. La cafetería de la calle principal siempre había sido mi refugio cuando Marta vivía. Nos encontrábamos allí después de sus citas con el médico, y compartíamos un trozo de tarta de manzana,
mientras hablábamos de naderías, creando una burbuja de normalidad en medio de la tormenta de su enfermedad. La mañana del martes me encontró caminando las 3 manzanas familiares, mi aliento visible en el aire fresco de la montaña asturiana. La rutina se sentía reconfortante después de la confrontación de ayer. Había organizado mi documentación de nuevo esa mañana, revisando extractos bancarios y números de confirmación como un general estudiando planes de batalla. La campanilla de la cafetería sonó cuando entré. El vapor del café y el olor a pinchos de tortilla recién hechos creaban esa cómoda niebla de normalidad que tanto anhelaba. Apenas me había sentado en mi rincón habitual cuando una voz familiar me llamó desde el otro lado del local. Julián Morales. No me lo puedo creer. Bob Harrison se levantó de una mesa cerca de la ventana, con el periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en el Banco Nacional durante 15 años antes de que lo trasladaran a la sucursal principal en el centro. Bob se encargaba de los préstamos comerciales mientras yo gestionaba las cuentas de particulares, pero habíamos compartido suficientes pausas para el café y quejas sobre la dirección como para considerarnos amigos. Bob, me levanté para estrecharle la mano. ¡Qué alegría verte! ¿Te importa si me uno? No te he visto desde el funeral de Marta. Se sentó en el asiento de enfrente sin esperar respuesta. He oído que te has mudado a la pensión El Roble. ¿Está todo bien, viejo amigo? La camarera apareció con café antes de que pudiera responder, dándome un momento precioso para decidir cuánto compartir. Bob era de fiar, pero también era un banquero con obligaciones profesionales y un profundo conocimiento de los asuntos financieros de la ciudad. Asuntos de familia, dije finalmente, removiendo mi café. Necesitaba un poco de espacio para pensar las cosas. Bob asintió lentamente, estudiando mi rostro con la mirada analítica de un evaluador de riesgos. Y entonces, sin previo aviso, soltó la bomba. Ese yerno tuyo intentó jugárnosla en el banco hace unos meses. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué clase de jugada? Quería un préstamo con garantía hipotecaria sobre tu casa. 50.000 euros, dijo Bob, su expresión oscureciéndose. Afirmaba que la propiedad era suya. Trajo documentación y todo. El ruido ambiental de la cafetería pareció desvanecerse. Me sentí como si estuviera en un túnel, con la voz de Bob resonando a lo lejos. ¿Mi casa? Logré decir. ¿Dijo que era dueño de mi casa? Así es, confirmó Bob. Tenía unos papeles que a primera vista parecían oficiales, con firmas y sellos, pero cuando hicimos la búsqueda del título de propiedad en el registro, Bob negó con la cabeza. Todo volvía a ti, por supuesto. Un título limpio, sin cofirmantes, nada de nada que le diera ningún derecho sobre la propiedad. Dejé la taza con cuidado sobre el platillo, mi mano temblando ligeramente mientras procesaba la información. ¿Cuándo ocurrió esto exactamente? Fue en diciembre, quizás a principios de enero. Yo mismo me encargué de la solicitud por la cantidad que implicaba y porque, francamente, me olió mal desde el principio. Bob se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Julián, no es que estuviera simplemente equivocado sobre la propiedad. Esto fue un fraude deliberado. Los documentos que trajo, la firma que supuestamente era la tuya en la autorización, estaban falsificados. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Hacía 3 meses, mucho antes del ultimátum, Marcos había estado planeando activamente robarme. Esto no era una desesperación nacida de nuestra crisis actual. Era un engaño premeditado, a sangre fría. ¿Lo denunciasteis? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Rechazamos la solicitud de plano, y marcamos su información en nuestro sistema interno. Técnicamente, como no hubo intercambio de dinero, es una zona gris legalmente. Pero guardé copias de todo, por si acaso. Bob estudió mi expresión. ¿De verdad no sabías nada de esto? Negué con la cabeza, pensando en todos los pagos mensuales que había estado haciendo desde enero, en todas las cenas en las que Marcos se había quejado de problemas de dinero mientras planeaba robarme a mis espaldas. Mi generosidad no solo había sido su escudo, sino también su tapadera. ¿Para qué iba a usar el dinero? Pregunté, la pregunta saliendo casi por sí sola. Bob miró a su alrededor en la cafetería, y luego se inclinó aún más cerca. Según su solicitud, para mejoras en el hogar y consolidación de deudas. Pero los rumores en la ciudad, y en el banco oímos muchos, dicen que Marcos tiene deudas de juego.
Y bastante sustanciales. ¿Cómo de sustanciales? Jim Morrison podría saber más, sugirió Bob. ¿Recuerdas al detective Morrison de la Policía Nacional? Su hija iba a clase con la tuya. Mencionó algo hace poco, sobre que Marcos era un habitual en el casino de Asturias. Claro que recordaba a Jim Morrison. Habíamos servido juntos en el comité de construcción de la iglesia. Era un hombre recto. Si Jim tenía información sobre el juego de Marcos, sería precisa y fiable. Bob, no sabes cuánto te agradezco que me hayas contado esto. Saqué mi cartera para pagar un café que apenas había probado. Julián, ten mucho cuidado, me advirtió Bob con una seriedad que me heló la sangre. Un hombre que es capaz de falsificar documentos para robar a su propia familia, podría hacer otras cosas mucho más desesperadas cuando se ve acorralado. Caminé de vuelta a la pensión El Roble con la mente a toda velocidad. La exigencia de la cerveza y la falta de respeto de Marcos de repente cobraban un nuevo y siniestro sentido. Ya me había visto como un objetivo, una fuente de dinero conveniente para su vicio del juego. El ultimátum no había sido un arrebato de arrogancia para establecer su dominio, sino un movimiento calculado para mantener su acceso al dinero que creía que tenía derecho a robar. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil y creé un nuevo documento titulado Marcos García, Pruebas. La revelación de Bob era solo el principio, pero era una pieza fundamental del rompecabezas. Si Marcos había estado mintiendo sobre esto, ¿qué más había estado ocultando? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde. Tenía unas pocas horas para presentar la documentación que lo cambiaría todo. Después de la revelación de Bob, conduje directamente al Palacio de Justicia de Asturias. La oficina del secretario judicial estaba en la segunda planta. La misma mujer de mediana edad procesó mi notificación de desahucio con una eficiencia profesional. Señor Morales, ¿entiende que esta es la residencia de su hija?, preguntó, revisando la escritura de propiedad que le había proporcionado. Es mi propiedad, respondí. Y los residentes han violado los términos de su ocupación. ¿Qué términos serían esos? Estaba preparado. Un acuerdo verbal que requería respeto mutuo y una contribución a los gastos del hogar que nunca se materializó. Ambas condiciones han sido incumplidas sistemáticamente. Selló los papeles con una autoridad practicada. El período de preaviso de 30 días comienza hoy. Si se oponen, programaremos una vista. De lo contrario, el agente judicial entregará los documentos finales después del plazo. ¿Cuánto tiempo tardarán en recibir esto? El servicio de notificaciones se encarga de eso, generalmente en un plazo de 48 horas. Le di las gracias y recogí mis copias. Se acabaron la manipulación y el chantaje. Todo iba a seguir los cauces adecuados. Mi siguiente parada fue la comisaría. El despacho del detective Jim Morrison estaba en un rincón trasero. Julián, ¿qué te trae por aquí? Recopilación de información. Bob Harrison mencionó que podría saber algo sobre las actividades de juego de Marcos García. La expresión de Jim cambió. ¿Tu yerno? ¿Cuál es el contexto? Le expliqué la situación. Jim escuchó sin interrumpir, tomando notas. Marcos es conocido en el casino, dijo Jim. Un jugador habitual, en las mesas de póker. El personal mencionó que últimamente ha ido con más frecuencia, jugando más alto. ¿Alguna idea de cuánto debe? Diferentes acreedores. Hemos recibido llamadas sobre problemas de cobro. Nada criminal todavía, pero va en esa dirección. Estimo entre 18 y 20 euros en total. Las cifras me dejaron atónito. Marcos había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, mientras se jugaba suficiente dinero como para comprar un coche nuevo. ¿Quiénes son esos acreedores? Una mezcla de prestamistas legítimos y personajes menos recomendables. Los legítimos se están impacientando. Los otros, Jim se encogió de hombros, no suelen involucrar a la policía en sus métodos de cobro. Salí de la comisaría con una imagen mucho más clara. Esa noche, en la soledad de mi habitación de la pensión, revisé el progreso del día. Notificación de desahucio legal presentada, y en proceso de ser entregada. Confirmación de las deudas de juego y las actividades fraudulentas de Marcos. Una creciente red de aliados profesionales que entendían la situación real. Actualicé mi archivo de pruebas en el portátil, añadiendo la información de Jim Morrison a las revelaciones de Bob Harrison.
El reconocimiento de patrones había sido una habilidad crucial en mi carrera bancaria, y los patrones aquí eran cristalinos. Marcos no era solo irrespetuoso o un aprovechado. Era desesperado, deshonesto y potencialmente peligroso. Cuanta más presión sintiera, más temerario se volvería. Necesitaba estar preparado para lo que viniera después. A la mañana siguiente, empecé a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Marcos, no para pagar sus deudas, esas consecuencias eran suyas, sino para asegurarme de que conocieran su verdadera situación financiera, incluyendo el hecho de que no tenía ningún derecho legal sobre mi propiedad. La verdad siempre fue la mejor arma. Las palabras se esparcen rápido en una ciudad como Oviedo. Para el viernes, me di cuenta de que era hora de tomar el control de la narrativa y evitar que Marcos pudiera pintarme como el villano. Mi primer encuentro fue en la oficina de correos, donde la señora Henderson, del comité de envíos de la iglesia, me acorraló cerca de la máquina de sellos. Era una de esas mujeres que recopilaba información como otras coleccionaban recetas, siempre lista para compartir lo que había aprendido. Julián, querido, he oído cosas preocupantes sobre problemas familiares. ¿Está todo bien? Consideré mi respuesta cuidadosamente. La señora Henderson repetiría lo que yo dijera a al menos una docena de personas para el servicio del domingo. Valeria y Marcos me pidieron que me mudara, y lo hice, dije con calma. A veces los hijos adultos necesitan asumir sus propias responsabilidades. Sus cejas se arquearon. ¿Te pidieron que te fueras de tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos los implicados. Pero no pagaste tú su boda y les ayudaste con la entrada. Se inclinó, bajando la voz conspiradoramente. Siempre me pregunté cómo se permitían esa casa con el sueldo de Marcos. Asentí, pero no di más detalles. Los hechos, una vez plantados, crecerían por sí solos. Mi siguiente parada fue la ferretería Miller, donde había trabajado a tiempo parcial tras jubilarme del banco. Tom Kowalski, el dueño, me miró con genuina preocupación. Julián, he oído que te alojas en la pensión El Roble. ¿Qué está pasando? Otros 3 empleados se reunieron mientras explicaba la situación de forma concisa. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes, conmoción por el trato irrespetuoso de Marcos, e ira al saber que los había estado manteniendo económicamente durante años sin ningún reconocimiento. ¿Pagaste su matrícula universitaria? Dave, el subgerente, negó con la cabeza con incredulidad. Marcos le dijo a todo el mundo que su familia era adinerada. Dijo que os estaban ayudando con los pagos de la hipoteca. Marcos dijo muchas cosas que no eran ciertas, respondí con calma. La expresión de Tom se ensombreció. Eso explica por qué siempre parecía tener dinero pero nunca hacía horas extras. Le ofrecimos turnos extra muchas veces, pero siempre tenía otros compromisos. Esos compromisos probablemente eran en el casino, murmuró Sara desde el mostrador de pinturas. Para cuando salí de la ferretería, sabía que la historia real estaría por toda la ciudad en horas. La red de un pueblo pequeño era más eficiente que cualquier campaña publicitaria. Mi tercera parada fue la iglesia de San Marcos, donde el pastor Williams estaba preparando los servicios del fin de semana. Me invitó a su despacho, ofreciéndome café en una silla que había consolado a muchos feligreses con problemas a lo largo de los años. Julián, varias personas han mencionado que están preocupadas por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Aprecié el enfoque directo del pastor Williams. No buscaba chismes, intentaba ayudar a un miembro de su congregación. Le conté la verdad, sin adornos ni dramatismos. El pastor Williams asintió pensativamente. A veces, amar a alguien significa permitirle enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Suena como si los hubieras estado protegiendo de esas consecuencias durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, creo, admití. Debería haber esperado que lucharan con uñas y dientes. Marcos nunca fue de los que se rinden en silencio. El sábado por la mañana comenzó pacíficamente. Estaba revisando mis extractos bancarios con un café en la cafetería, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Tom de la ferretería, luego la señora Henderson, después el pastor Williams. Cada llamada traía la misma noticia inquietante y predecible. Marcos estaba recorriendo la ciudad, difundiendo una versión alternativa y tóxica de los hechos. Julián,
creo que necesitas saber lo que está diciendo. La voz de Tom estaba cargada de una ira apenas contenida. Vino aquí hace una hora, hablando a gritos para que todos le oyeran, diciéndole a todo el mundo que los abandonaste sin previo aviso. Afirma que prometiste cuidar siempre de ellos, y que luego cambiaste de opinión por puro despecho. ¿Qué dijo exactamente? Que estás sufriendo algún tipo de crisis mental, que te estás volviendo senil. Dijo que los echaste porque Valeria no te dejaba controlar cada decisión de sus vidas. Tom hizo una pausa, y pude oír su disgusto. También está afirmando que hay una emergencia médica familiar que requiere mucho dinero y que te niegas a ayudar. Agradecí a Tom por su lealtad y colgué, mi mente ya trabajando en las implicaciones. Marcos estaba lo suficientemente desesperado como para lanzar una campaña de difamación, lo que significaba que la presión de sus acreedores se estaba intensificando y que el desahucio era inminente. Estaba jugando sus últimas cartas. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Morales, habla el detective Morrison. Quería ponerle sobre aviso. Marcos García estuvo aquí esta mañana, presentando una denuncia por abuso de personas mayores. Abuso de personas mayores. Murmuré, la audacia de la mentira casi me hizo reír. Un disparate, por supuesto, continuó Morrison. Pero está intentando crear un registro oficial de su supuesta incompetencia mental, probablemente para intentar impugnar cualquier decisión que tome sobre la casa. Le dije que necesitaríamos documentación médica y declaraciones de testigos, lo cual obviamente no puede proporcionar. Se fue de aquí echando humo. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Era el número de Valeria. Sabía que esta sería la llamada más difícil. Papá, por favor, coge el teléfono. Sé que estás enfadado, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Era una actuación, pero era una buena actuación. Estoy embarazada, papá. El estrés de todo esto me está poniendo muy enferma. El médico dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un nudo familiar en el estómago, el mismo instinto protector que me había hecho vulnerable a su manipulación durante años. Un nieto. La palabra resonó en mi cabeza. Pero algo en su tono parecía ensayado, desesperado de una manera calculada. Era una bomba emocional diseñada para hacerme capitular. Felicidades por el embarazo, cariño. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada. Justo antes de que todo este infierno se desatara, su voz se rompió de forma convincente. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia es lo primero. La familia es lo primero, sí. Por eso gasté 60 euros en tu educación y 25 en tu boda, dinero que podría haber invertido para mi jubilación. Pero ¿y ahora? ¿Qué pasa con tu nieto? La pregunta quedó suspendida en el aire, un chantaje emocional en su forma más pura. Pero esta vez, yo estaba preparado. Valeria, ¿has visto a un médico por estas supuestas complicaciones del embarazo? Hubo una pausa reveladora. Tengo cita la semana que viene. ¿Qué médico? La doctora Richards en la clínica de la mujer. Conocía a la doctora Richards. Marta la había visto durante años. Era una profesional íntegra. Llamaré a su consulta ahora mismo para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Si hay una emergencia, quiero estar ahí. Papá, no, no necesitas llamar. Su voz se volvió aguda, llena de pánico. Si hay una emergencia médica genuina que involucra a mi nieto, quiero ayudar. La doctora Richards sabrá la mejor manera de manejar las cosas. No puedes simplemente llamar a mi médico. Eso es información privada. Es ilegal. Tienes razón. Entonces, puedes pedirle que me llame directamente a mí para discutir las opciones de pago. Estaré esperando su llamada. La llamada terminó abruptamente. Jaque. La trampa no había funcionado. La mentira del embarazo, su último y más cruel intento de manipulación, se había desmoronado ante una simple pregunta lógica. Ahora sabía con certeza que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Una hora después de la llamada de Valeria, mientras caminaba por el centro para despejar la cabeza, me encontré a Marcos frente al Banco Nacional. Estaba montando un espectáculo, hablaba en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar, gesticulando dramáticamente,
su voz con ese tono agresivo que había aprendido a reconocer. Ha perdido completamente la cabeza, decía Marcos a un pequeño grupo de clientes que entraban y salían del banco. Es un viejo senil que piensa que todo el mundo intenta robarle. Ha echado a su propia hija embarazada de casa por un capricho. ¿Embarazada? Me acerqué con calma, sin prisa. La multitud se percató de mi presencia antes que Marcos. Los rostros se giraron en mi dirección, las expresiones cambiando de curiosidad a interés al reconocer al protagonista de la diatriba de Marcos. Marcos se dio la vuelta bruscamente al sentir el cambio en el ambiente, y su cara enrojeció de ira y sorpresa al verme. Ahí está, el hombre que abandonó a su propia familia en su momento de mayor necesidad. Hola, Marcos, mantuve mi voz nivelada, tranquila. ¿Cómo va la situación de las deudas de juego? ¿Has conseguido reunir algo de dinero? La acusación le golpeó como un golpe físico. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. Varias personas en la multitud murmuraron entre ellas, las piezas de un rompecabezas local encajando de repente. La historia de Marcos empezaba a tener fugas. Estás completamente loco, balbuceó Marcos, buscando una negación. No sé de qué demonios estás hablando. 18 euros, según el detective Morrison de la Policía Nacional, especifiqué, asegurándome de que todos oyeran la fuente. En el casino de Asturias, principalmente en las mesas de póker, miré a la multitud que nos rodeaba, dirigiéndome a ellos. Es increíble la cantidad de dinero que alguien puede perder cuando no está pagando sus propios gastos de manutención, ¿verdad? La cara de Marcos pasó del rojo al púrpura en cuestión de segundos. La humillación pública era más de lo que su ego podía soportar. Dio un paso amenazante hacia mí, usando su altura como un arma, como había hecho en mi casa. Maldito viejo senil. No puedes simplemente venir aquí, puedo documentar cada euro que he gastado en manteneros a ti y a mi hija durante los últimos 5 años, le interrumpí, mi voz cortando la suya. ¿Puedes documentar tú a dónde fueron a parar todas tus nóminas? ¿O los 50 euros que intentaste sacar de mi casa con documentos falsificados? La multitud escuchaba ahora con una atención total, procesando esta nueva y jugosa información. El rumor de las deudas de juego era una cosa, el fraude bancario era otra muy distinta. Marcos se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa de forma espectacular. Esto no ha terminado, Julián, gruñó, abriéndose paso bruscamente entre la gente, y alejándose a grandes zancadas por la calle. Lo vi alejarse furioso, notando cómo varias personas sacaban sus teléfonos móviles. La historia real, no su versión inventada, estaría por todas las redes sociales y grupos de WhatsApp de Oviedo en menos de una hora. De vuelta en la pensión, abrí mi portátil y empecé a documentar metódicamente los acontecimientos del día. El contraataque de Marcos estaba fracasando estrepitosamente porque se basaba en mentiras que no podían resistir el más mínimo escrutinio. La comunidad me conocía demasiado bien. Llevaba 30 años trabajando en el banco, ayudando a la gente con sus hipotecas, con sus ahorros. Mi reputación de hombre honesto y trabajador era sólida. La de Marcos, en cambio, se estaba desmoronando. Sin embargo, la afirmación del embarazo, aunque casi con toda seguridad una mentira, me seguía preocupando. Era una acusación tóxica. Necesitaba una verificación definitiva antes de dar mi siguiente paso. Cogí mi teléfono y marqué el número de la consulta de la doctora Richard de nuevo. Si había una emergencia médica real, por pequeña que fuera la posibilidad, ayudaría. Pero no sería manipulado por una crisis fabricada. Tenía que saber la verdad. Las amenazas públicas de Marcos, combinadas con su creciente desesperación, habían cruzado una línea. Ya no se trataba solo de una disputa familiar desagradable, se estaba convirtiendo en un problema de seguridad personal. Caminé de vuelta a mi habitación de la pensión, saqué mi teléfono y llamé al detective Morrison. Jim, tenemos que hablar. El comportamiento de Marcos hoy en el banco ha mostrado un patrón de escalada que me preocupa seriamente. ¿En qué sentido, Julián?, preguntó, su tono volviéndose inmediatamente profesional. Me ha confrontado públicamente, ha hecho gestos amenazantes delante de múltiples testigos, y todo su comportamiento sugería que es alguien que está perdiendo el control y podría hacer cualquier cosa. Miré por la ventana de mi habitación hacia el centro de la ciudad.
Me gustaría presentar una denuncia formal y explorar mis opciones de protección. Ven a la comisaría mañana por la mañana. Trae toda la documentación que tengas, cualquier mensaje, cualquier cosa. Pero no tuve que esperar hasta la mañana. El destino, al parecer, estaba de mi lado. Steve Brennan, el gerente nocturno de la pensión El Roble, llamó a mi puerta una hora después de mi llamada a Morrison. Señor Morales, lamento molestarle, pero ese hombre que estaba gritando en nuestro aparcamiento antes ha vuelto hace unos 20 minutos. Se quedó fuera de su puerta unos 5 minutos, simplemente mirando, y luego se fue. Puso bastante nerviosos a algunos de los otros huéspedes. Steve era un sargento retirado del ejército que había visto suficientes problemas en su vida como para reconocerlos cuando se estaban gestando. ¿Dijo algo específico? No directamente, pero murmuró algo como dar lecciones a los viejos tontos. Lo tengo todo grabado en el vídeo de seguridad del pasillo si lo necesita. Imágenes de seguridad. Pruebas físicas e irrefutables del comportamiento amenazante e intimidatorio de Marcos en una propiedad privada. Steve, ¿estarías dispuesto a proporcionar esa grabación a la policía? Absolutamente. Un tipo así no debería estar intimidando a los residentes, especialmente a los mayores. Mañana a primera hora tendrá una copia. A la mañana siguiente, llegué a la comisaría con el pendrive de seguridad de Steve, y una cronología escrita y detallada del comportamiento errático y amenazante de Marcos en las últimas 24 horas. El detective Morrison revisó todo con una minuciosidad profesional. Julián, esto muestra un claro patrón de intimidación y acoso. Combinado con lo que yo mismo presencié ayer en el banco, y la grabación de seguridad, tenemos base más que suficiente para solicitar una orden de alejamiento con carácter de urgencia. ¿Qué implicaría eso exactamente? Una prohibición legal para que Marcos se acerque a menos de 150 metros de usted o de su propiedad, incluyendo esta pensión. Cualquier violación de esa orden significa su arresto inmediato. Jim se reclinó en su silla, su expresión volviéndose sombría. Y hay algo más que deberías saber. Nuestros contactos nos han informado de que Marcos consultó a un abogado el viernes pasado sobre las leyes de usucapión. Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Derechos de ocupante ilegal? Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar la propiedad legal de tu casa, basándose en haber vivido allí de forma continua. La expresión de Jim era grave. La ley en Asturias requiere 5 años de ocupación hostil para iniciar un proceso. Llevan allí 3 años. Su plan era, probablemente, esperar otros 2 años, y luego presentar una reclamación legal sobre tu casa. Las implicaciones me dejaron atónito, a pesar de todo lo que ya sabía. Marcos no solo había estado viviendo de gorra. Había estado ejecutando un plan a largo plazo para robar la casa de mi familia a través de tecnicismos legales. ¿Tiene alguna base legal para esa reclamación? Ninguna en absoluto. La usucapión requiere una ocupación hostil, es decir, sin el permiso del propietario. Como tú les diste permiso explícito para vivir allí, y nunca pagaron alquiler ni impuestos sobre la propiedad, no hay base legal. Pero demuestra premeditación. ¿Lleva años planeando este robo, y la orden de alejamiento? Puedo acelerarla dadas las pruebas. La tendrás esta misma tarde. Salí de la comisaría con una nueva y escalofriante comprensión del carácter de mi yerno. El incidente de la cerveza no había sido para establecer su dominio. Había sido para mantener un engaño que, en su mente, culminaría en el robo de mi hogar. Esa misma tarde, un juez firmó mi orden de alejamiento. A Marcos García se le prohibía legalmente acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi residencia temporal o de mi antigua casa. La violación de la orden resultaría en arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel. Conduje de vuelta a la pensión El Roble, sintiendo la fría satisfacción de la justicia aplicada correctamente. Marcos había pasado años planeando robar mi casa. Ahora ni siquiera podía acercarse a ella legalmente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Reenvié el mensaje directamente al detective Morrison y luego bloqueé el número. La recopilación de pruebas se había convertido en una segunda naturaleza, un reflejo. El lunes fue el día en que su mundo se derrumbó por completo. El secretario del juzgado selló mi copia final de la orden. Señor Morales,
Esta orden es efectiva inmediatamente. Sabía que el agente judicial le entregaría a Marcos los papeles en cuestión de horas. Mientras salía del juzgado, mi teléfono sonó. Julián, soy Mike Brennan de Vistas de la Montaña. Mike era el jefe de Marcos, un hombre decente que había construido su concesionario sobre la base de la reputación y la confianza. Necesito preguntarte algo directamente, y necesito que seas honesto. ¿Son ciertas las cosas que Marcos ha estado diciendo sobre ti? ¿Qué ha estado diciendo, Mike? ¿Que tuviste algún tipo de crisis y lo echaste por demencia? ¿Que hay una emergencia médica familiar y te niegas a ayudar? La voz de Mike era escéptica. La cosa es, Julián, te conozco desde hace 20 años. Esto no suena como el hombre que confirmó el primer préstamo de mi hijo para su coche. Mike, Marcos me dio un ultimátum. Obedecer sus órdenes o irme de mi propia casa. Elegí irme. No hay ninguna emergencia médica, y mis facultades mentales están perfectamente, como pueden confirmar mi banquero, mi abogado, y el detective de la policía. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Me temía eso, dijo Mike finalmente, su voz cansada. Julián, hoy han venido 3 clientes quejándose de que Marcos les debe dinero. Uno de ellos lo reconoció del casino. Esto está afectando a la reputación de mi negocio. Lo entiendo, Mike. Voy a tener que despedirlo. No puedo tener este tipo de controversia cerca de clientes que confían en nosotros para compras importantes. 20 minutos después, mientras tomaba un café en mi cafetería habitual, vi al primer coche de una agencia de cobro de deudas detenerse frente a mi antigua casa. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Valeria. Papá, hay unos hombres en la puerta preguntando por las deudas de Marcos. Quieren saber sobre nuestros bienes, nuestros ingresos. Todo. Su voz era puro pánico. ¿Qué le has dicho? Les he dicho la verdad. Que Marcos no es dueño de la propiedad y que ya no vive aquí. Pero están hablando de embargar salarios, de confiscar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Cariño, eso es lo que pasa cuando alguien pide dinero prestado y no lo puede devolver. Esas son las consecuencias que Marcos creó por sí mismo, no yo. Debe más de 18 euros. ¿Cómo es posible? Así que realmente no lo sabía todo. Deudas de juego. En el casino de Asturias, según el detective Morrison. Hubo un silencio al otro lado, y luego, en voz baja y rota, me dijo que estaba haciendo horas extras esas noches. Siento que te estés enterando de esta manera, Valeria. Y el agente judicial también ha estado aquí. Le ha entregado a Marcos unos papeles legales. Ha estado despotricando y tirando cosas desde entonces. La orden de alejamiento. Marcos se estaba dando cuenta de que su jaula se había cerrado por completo. Papá, está hablando de irse de la ciudad. Dice que ya no le queda nada aquí. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Tomar tus propias decisiones, Valeria. Decisiones basadas en quién es realmente Marcos, no en quién tú esperabas que fuera. Esa noche, aparqué al otro lado de la calle de mi antigua casa y observé cómo el caos se desarrollaba. 3 vehículos diferentes de acreedores habían visitado la casa durante el día. La señora Pascual, mi vecina, me saludó con un gesto triste desde su ventana. Había estado observando la situación con la preocupación de una amiga de toda la vida. A través de la ventana del salón, podía ver a Marcos y Valeria discutiendo. Sus gestos eran agresivos, desesperados. Los de ella parecían defensivos, asustados. El matrimonio de cuento de hadas, construido sobre los cimientos financieros que yo había proporcionado, se estaba desmoronando a medida que la dura realidad se imponía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Steve, el gerente de la pensión. Ese tipo intentó entrar en el edificio de nuevo. Le informé de la orden de alejamiento. Se fue, pero estaba realmente enfadado. Reenvié el mensaje al detective Morrison. Marcos estaba violando la orden de alejamiento a las pocas horas de haberla recibido. Su desesperación lo estaba volviendo temerario, lo que lo hacía peligroso, pero también predecible. Un hombre desesperado con deudas de juego, sin trabajo y con problemas legales, tenía opciones limitadas. Podía enfrentar sus responsabilidades como un adulto, o podía huir. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de Marcos, la huida parecía lo más probable. 2 días de observar su desesperación fueron suficientes.
El miércoles por la mañana, llamé a Valeria y le dije que se reuniera conmigo en la cafetería. Solo tú, especifiqué, no puedo dejar a Marcos solo ahora mismo, papá. Lo está pasando muy mal con todo lo que está pasando. Entonces no tenemos nada de qué hablar. La orden de alejamiento significa que no puedo estar cerca de él de todos modos. Hubo una larga pausa. ¿Dónde quieres que nos veamos? Llegué temprano a la cafetería y elegí el rincón más apartado. Cuando Valeria llegó, parecía haber envejecido 10 años. Tenía líneas de estrés alrededor de los ojos y no paraba de juguetear nerviosamente con la correa de su bolso. Papá, sé que estás enfadado, pero Marcos ha perdido su trabajo, y estos cobradores de deudas no nos dejan en paz. Empezó a hablar de inmediato, su voz un torrente de pánico. Esperé a que terminara, y luego hablé con calma. Te ofrezco una última oportunidad para terminar esto con algo de dignidad, Valeria. ¿Qué quieres decir? Un reconocimiento público de la verdad. Una revelación completa de cuánto os he apoyado, y una explicación honesta de por qué me fui. Su cara se sonrojó. ¿Quieres que me humille delante de todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia fundamental. ¿Qué tipo de reconocimiento?, preguntó, su voz un susurro. Había pasado 2 días pensando exactamente en lo que requería la justicia. Un anuncio en la iglesia el domingo, durante el tiempo de los testimonios. Una carta al director del periódico local. Una publicación en Facebook visible para todas nuestras conexiones mutuas. Con todos los detalles, matrícula de la universidad, costes de la boda, pagos de la hipoteca y el ultimátum que me obligó a irme. Papá, la gente pensará. La gente pensará que tuviste un padre que te quiso lo suficiente como para sacrificar su seguridad en la jubilación por tu felicidad, y que lo diste por sentado hasta que lo perdiste. Valeria se quedó mirando su café intacto. ¿Y qué pasa con Marcos? Marcos ya no forma parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de alejamiento es permanente. Si decides seguir casada con él, es tu decisión. Pero significa elegirle a él por encima de cualquier relación conmigo. Me estás pidiendo que elija entre mi marido y mi padre. Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó, te mintió y te endeudó, y un hombre que te crió. El hecho de que veas esas 2 opciones como equivalentes me dice todo sobre lo mucho que nos hemos distanciado. Guardó silencio durante un largo momento. ¿Y la casa? Se donará a la iniciativa de vivienda para veteranos de Asturias. 3 familias de veteranos vivirán allí. Gente que entiende lo que significan realmente el servicio y el sacrificio. Las palabras la golpearon. El testamento ya ha sido cambiado. Incluso si haces todo lo que te he pedido, la casa no volverá a ti. Esa decisión es final. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en el amor, no en expectativas de herencia. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, esta vez reales. Lo siento, papá. Lo siento ya no es suficiente, cariño. Necesito ver acciones. ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces vivirás con las consecuencias. Tienes hasta el domingo por la mañana para decidir. Se levantó lentamente. Papá, ¿crees que podrías perdonarme alguna vez? La miré, y vi un atisbo de la niña que fue. El perdón y la confianza son cosas diferentes, Valeria. Te perdoné el día que decidí irme. Pero la confianza tiene que ganarse de nuevo, una acción honesta a la vez. Parte 14. Redención y un nuevo comienzo. 550 tú. La mañana del domingo llegó clara y fría. Entré en la iglesia de San Marcos, preguntándome si Valeria encontraría el valor para decir la verdad. El santuario estaba más lleno de lo habitual. La noticia de un posible anuncio familiar se había extendido por la pequeña comunidad. Tomé mi asiento habitual en el tercer banco y esperé. Cuando llegó el momento de los testimonios, después de las lecturas, un silencio expectante llenó la iglesia. Y entonces, Valeria se levantó de la última fila. Parecía pequeña y frágil mientras caminaba por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes, decididos. En el atril, se agarró a los bordes, y miró a los rostros que había conocido toda su vida. Necesito contaros algo importante sobre mi padre, su voz resonó clara en el silencioso santuario. Durante los últimos 5 años, Julián Morales nos ha estado manteniendo económicamente a mi marido y a mí. Pagó 160 euros por mi educación universitaria, cuando podría haber ido a una escuela pública.
Pagó 25 por mi boda, cuando la familia de Marcos no pudo aportar su parte. Los murmullos recorrieron la congregación. Eran cifras específicas, sacrificios documentados que pintaban un cuadro claro. Nos dio la casa de su familia, donde había vivido con mi madre durante 20 años. Cuando no podíamos hacer frente a la hipoteca, él la pagaba. Cuando necesitábamos para la compra, las facturas, el seguro del coche, él pagaba todo, mientras vivía de su pensión. Su voz se fortaleció. Hace 3 semanas, cuando mi padre no quiso seguir las órdenes de mi marido como un sirviente, le dimos un ultimátum: obedecer a Marcos, o irse de su propia casa. Papá eligió irse antes que renunciar a su dignidad. El santuario estaba ahora en completo silencio. Me quedé de brazos cruzados, y vi cómo mi marido le faltaba el respeto al hombre que sacrificó su jubilación por nuestra comodidad. Elegí la lealtad a alguien que amenazó a mi padre, por encima de la lealtad al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero su voz permaneció clara. Estoy aquí porque mi padre me ofreció una última oportunidad para elegir la verdad por encima del orgullo. Yo me equivoqué. Marcos se equivocó. Mi padre merecía gratitud y respeto, y en su lugar le dimos ultimátums y exigencias. Me miró directamente. Papá, un lo siento no es suficiente por lo que te hicimos pasar, pero espero que sea un comienzo. Después del servicio, la gente se me acercó con abrazos y palabras de apoyo. Tom, de la ferretería, me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Julián. Valeria se me acercó fuera. La carta al periódico saldrá el miércoles. La publicación en Facebook se sube esta noche. Hizo una pausa. Marcos se fue de la ciudad ayer. Hizo las maletas mientras yo estaba en el trabajo y desapareció. Sin nota, nada, no me sorprendió. Siento que tu matrimonio haya terminado así. Yo no, dijo en voz baja. Solicité el divorcio esta mañana. 3 meses después, en el jardín de mi antigua casa, observaba a 3 familias de veteranos mudarse a las viviendas que la iniciativa de vivienda para veteranos había creado. La casa había sido renovada en apartamentos separados. Mi propia vida se había asentado en una rutina pacífica en la cabaña junto al lago que había comprado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. Papá, llevo 3 meses en terapia. ¿Podríamos intentar tomar un café alguna vez? Me gustaría recuperar tu confianza, una conversación a la vez. Sonreí. Había cumplido su palabra. Tecleé de vuelta. Un café suena bien. El sábado por la mañana en la cafetería. Su respuesta fue inmediata: allí estaré. Y papá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Dejé el teléfono. A veces, la paciencia y la dignidad eran recompensadas. Justicia servida, dignidad preservada y, quizás, una hija lista para recuperar la confianza de su padre. Había valido la pena la espera.